Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Queremos darles la bienvenida a este nuevo webinar organizado por FutureBrand, denominado Marcas País, ¿cuál es el nuevo destino? Con esta lámina lo que queremos de alguna manera es demostrarles a cada uno que sabemos que están ahí. Hemos visto, hay como unas 500 personas que han demostrado interés en participar de esta actividad y prácticamente todas estas marcas están representadas. Como saben, está esa famosa frase que dice que aquel que tiene un martillo en la mano ve toda la realidad como si fueran clavos. Bueno, nosotros que trabajamos con marcas, nos imaginamos que naturalmente detrás de cada una de estas marcas hay países, hay pueblos, hay gente, hay personas, por supuesto, de todo, con todo tipo de intereses, pero hoy particularmente el interés de todos ustedes seguramente está relacionado con entender cómo las marcas país también están de alguna forma enfrentando esta particularidad de este particular momento que estamos viviendo todos. Vamos a presenciar hoy la conversación entre Ileana Copoli, quien es nuestra directora ejecutiva de FutureBrand México, y Tono Franco, quien además de amigo de la casa es el cofundador de GlobalDIT, una compañía de excelencia en el mundo de la consultoría turística, con la cual de hecho hemos trabajado ya hace muchos años y trabajamos hasta el día de hoy también en conjunto. Y la idea naturalmente es que entendamos juntos o tratemos de entender esta realidad y al final en todo caso yo retomo también para despedirme, pero ahora los dejo a Ile, por favor, con la palabra para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar y bienvenidos. Gracias, Gustavo. Sin lugar a dudas, la palabra que más escuchamos y leemos en estos últimos meses son crisis y resiliencia. Analistas y medios especializados hablan de incertidumbre y coinciden en la recomendación de planificar para varios escenarios posibles. Todos estamos bajo las mismas presiones. Debemos tomar decisiones certeras, aportar soluciones innovadoras en un contexto así y en muchos casos sumada a la complejidad de tener que garantizar el éxito o el retorno de determinada solución de antemano. Entonces, en ese contexto, nos hemos puesto a pensar cómo impacta esta pandemia sobre las marcas país. Y honestamente, sin pretender dar recetas o predecir el futuro, la idea del webinar, como adelantaba Gustavo, es compartirles hoy cómo pensamos nosotros sobre este tema en particular y ofrecer un punto de vista desde donde analizar el estado de situación para poder empezar a trazar un marco de acción. Entonces, alineado a esto y en términos teóricos, nosotros partiríamos de la definición que utilizamos para entender qué es una marca. Y entendemos que una marca es mucho más que un logotipo. Quizás alguno de ustedes pueda estar más o menos familiarizados con esta definición que utilizamos, pero para los que no, en FutureBrand entendemos que una marca es básicamente una ecuación representada por la suma de la reputación y de la identidad, donde la reputación es aquella promesa realizada no solo a través de lo que se dice, sino a través de lo que se ofrece con productos y servicios, contrastada con su desempeño, es decir, lo que verdaderamente sucede en la experiencia del usuario, de ese consumidor. La satisfacción podría ser claramente una medida de esto. Por otro lado, tenemos a la identidad verbal, visual, física, digital, y es allí donde nosotros creemos que se asienta gran parte de la diferenciación de una marca, es decir, la que la desprende y la diferencia del resto de su categoría general. Entre ambos aspectos de la ecuación, creemos que tiene que haber consistencia y coherencia para que una marca funcione como un artefacto de comunicación a la orden, y en este caso, de los objetivos de la promoción de un país en el exterior para atraer inversiones, para promover sus exportaciones y atraer el turismo. A la vez, también debe generar coherencia y consistencia y apego interno, porque hoy más que nunca, el escenario pareciera ser que apunta a reconstruirse desde adentro hacia afuera.
Tenemos el turismo local versus el turismo internacional, el transporte propio en lugar del transporte masivo, el compre local versus el compre productos importados. Entonces, en ese sentido, esta es una ecuación vigente, no cambia. Lo que sí hace es reenfocar las audiencias, hacia las cuales quizás antes las considerábamos secundarias o terciarias. Y entonces lo que vamos a empezar a ver es una rejerarquización de estas audiencias. Más allá, entonces, de ser un dispositivo comunicacional o una herramienta de marketing para un país, las marcas país tienen un objetivo mayor que el mero ejercicio de comunicar una idea o un mensaje. De forma general, nosotros la entendemos como herramientas que están diseñadas para atraer la inversión extranjera directa, el talento, recursos humanos capacitados, turistas extranjeros, pero también para conectar con las audiencias internas con un mensaje único, potente y diferenciador. Ahora, ¿pero para qué? Bueno, porque en definitiva vamos a buscar desarrollar una economía activa, dinámica, floreciente, que logre brindarle a sus ciudadanos una calidad de vida cada día mayor, para brindarle, a su vez, más oportunidades para desarrollarse y crecer. Disculpe. ¿Cuál es la clave, o la llave, mejor dicho, que abre ese poder para una marca país? En nuestra experiencia, el trabajo en conjunto, el esfuerzo de ponerse de acuerdo, el apuntar todos para el mismo lado, en pos de un objetivo en común, bueno, es parte de esa llave. La potencia del consenso, de ponderar los intereses de una misma manera, creemos que dentro de estos procesos más participativos es un hallazgo importante. Entonces, en este ejercicio dinámico, más que nunca, entendemos que es algo que hoy no se desarma, sino que tiene que reconfigurarse a la luz de todo este contexto. Y entonces, por ejemplo, hay casos en donde las oficinas de turismo han pasado de ser de promotores del destino a convertirse en fuente de información confiable sobre protocolos de seguridad. En muchos casos, el destino se sigue promocionando, pero bajo el mensaje principal de quedarse en casa. Y de alguna manera, ese cambio en el foco de comunicación pasa por dos lugares, ¿no? En primer lugar, esta ética de lo que se debe comunicar, y por otro, no dejar de mostrarse como players activos en un entorno competitivo como el que mencionábamos. En casos vinculados a las exportaciones, los responsables de comunicar hoy se enfocan mucho también en reforzar el rol de las medidas de apoyo que tienen, de estas herramientas de apoyo para pymes exportadoras, por ejemplo. Uruguay es un caso que está poniendo esto en práctica. En el caso de las inversiones, muchas veces también, ¿no? Los horarios de las oficinas de atención se han ampliado para atender dudas y consultas a través de WhatsApp, manteniendo un contacto muy cercano, muy directo con los inversionistas. Entonces, todo este trabajo que se realiza desde las oficinas de turismo y desde las oficinas de promoción de inversiones y de exportaciones, ¿puede ser medido? Es una de las preguntas que nos suelen hacer y nosotros creemos que sí. En nuestro caso, contamos con una metodología que ordena las percepciones de las audiencias acorde a estas dos dimensiones, propósito y experiencia. A cada una de ellas se le asignan asociaciones como Made in, turismo, patrimonio y cultura, calidad de vida, aptitud para los negocios, sistema de valores. Y estos a su vez se construyen en base a atributos. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Turismo está compuesta por 5 atributos: conveniencia, diversidad de atracciones, opciones de hospedaje, diseño para visita de vacaciones y gastronomía. En nuestro último reporte hemos verificado algunas correlaciones entre estos atributos que ya se venían vislumbrando en reportes pasados, pero que hoy creemos que cobrarán más relevancia por los momentos que estamos viviendo. El primero de ellos son que niveles fuertes y positivos en la asociación calidad de vida tienden a reforzar una marca país, considerando, claro, que calidad de vida incluye no solo la salud y educación percibida de un país, sino también al estándar de vida que el resto percibe que se vive allí, su seguridad o el deseo de vivir y estudiar. En segundo lugar, que los productos y servicios que la gente percibe asociados a un país también tienden a reforzar de forma positiva a esa marca país, porque pareciera haber una correlación entre la percepción de la alta calidad de los productos fabricados en un lugar y la percepción de calidad de vida, que la gente tiene de ese lugar.
Y el tercero, la percepción positiva sobre la situación medioambiental de un país también tiende a reforzar su marca país. Vamos a profundizar sobre estos aspectos un poquito más adelante. Ahora, también entendemos que hay barreras que impiden el fortalecimiento de una marca país. Una de ellas sería, por ejemplo, la percepción con un bajo nivel de potencial para hacer negocios o la percepción de un bajo atractivo para visitar el país. Claramente estas serían dos barreras muy importantes. Ahora, algunos datos a considerar. Históricamente, la región tiene un desempeño en propósito que es menor al que logra en general en experiencia. Esto es claramente por desempeños y niveles bajos en asociaciones quizás más vinculadas a sistema de valores, a calidad de vida y aptitud para los negocios. Vamos a tomar como ejemplo el caso de México, que es un país que pareciera seguir el típico comportamiento de la región. Sin embargo, cuando vemos la evolución, ya en los últimos datos de 2019 y 2020, vemos que México registra una baja pronunciada en esta dimensión de propósito. México baja en este último periodo en las principales palancas para la fortaleza de una marca país. Y ahora vamos a ver un zoom en este siguiente slide. En primer lugar, se puede apreciar cómo se retrajo en calidad de vida en todos sus atributos. Luego también cómo ha experimentado una retracción en sistema de valores, pero especialmente en niveles ambientales. Y por último, en su atractivo para hacer negocios, ocurre lo mismo, una retracción. Entonces, son estas tres situaciones que estarían provocando que la marca se descompense y se debilite. Ahora, las medidas de experiencia en México son altas porque claramente es uno de los líderes de la región en patrimonio y cultura y también en turismo, generado alrededor de estos atractivos que tiene. Sin embargo, entendemos que para que esta ecuación se potencie, el país tiene que poder equilibrar mejor su dimensión de propósito. Entonces, aquí ya tendríamos, analizándolo de esta manera, tendríamos un primer indicio de cómo empezar a actuar. Ahora, también al observar las tendencias de la región, vemos que en el 2017 y 2018 el grupo estaba mucho más orientado a la experiencia, por lo que ya mencionamos, y que en el 2019 y 2020 pareciese haberse inclinado un poquito más a desarrollar propósito. Entonces, en los próximos slides vamos a ir profundizando un poco sobre esta correlación que les mencionábamos de las palancas entre calidad de vida, sistema de valores, que son dos asociaciones de la dimensión de propósito, y Made in como la asociación palanca de la parte de experiencia. En la dimensión Made in se evalúa la calidad percibida de los productos que se producen en determinado país. Es decir, los productos identificados con un país funcionan, y probablemente ustedes muchos lo sepan también, como símbolos del progreso del país. Y hasta incluso pueden influir la decisión de viajar, de vivir o de estudiar en ese país. Esta gráfica nos permite visualizar cómo los productos de alta calidad se correlacionan con una buena infraestructura, tecnología avanzada, salud y educación y nivel de vida. Entonces, seguimos con el ejemplo de México y lo contrarrestamos. Por un lado, por ejemplo, con Uruguay, quien está por arriba del promedio de la región, y por el otro, con Perú, que está dentro del promedio de la región. Y visualmente podemos observar un cierto efecto de ancla, ¿no?, generado por estos atributos de aptitud para los negocios y calidad de vida. Lo que significa es que los productos de alta calidad provienen de países que garantizan una alta calidad de vida. Entonces ahí evaluamos esta relación directa. Identificar este tipo de correlaciones y entender dónde están las palancas que fortalecen o debilitan una marca país nos permite hoy, en las conversaciones online, medir atributos concretos para analizar en tiempo real cómo cambia la percepción de un país. En este sentido, este tipo de análisis, como el que estábamos contando en estos slides, es el que creemos que permite identificar y trabajar temas relevantes para las audiencias y para la marca país, es decir, construir una estrategia de contenido. En un contexto como el de actual, se vuelve más importante aún esto, porque nos permite ir conociendo cómo ha ido cambiando, digamos, las percepciones en nuestras audiencias y nos ayuda a reducir, y esto es bien importante, la incertidumbre de la cual hablamos al principio. Entonces, en base a esto, la marca podría trabajar una determinada narrativa
crear conversaciones alrededor de ella para poder impactar, casi les diría quirúrgicamente, sobre los atributos más débiles o de baja performance que empieza a detectar. Ahora, ¿cuál es la razón para preocuparse por las asociaciones que genera nuestra marca? Bueno, porque existe una relación directa entre las asociaciones que presenta una marca, la preferencia, la consideración y la recomendación. Y esto se vincula directamente con estos objetivos de atraer inversiones, de promover turismo y de promocionar exportaciones. Entonces, en este contexto, sabemos y vimos, y ustedes también lo saben, las asociaciones y hasta incluso las que veníamos relevando en el tracking de todo el histórico de nuestros reportes, cambiaron, se pueden ver afectadas y sobre todo toda la dimensión que tiene relación con calidad de vida. Y como mencionamos, calidad de vida es una de esas palancas fuertes dentro de la construcción de nuestras marcas países y puede afectar claramente la preferencia, la consideración y la recomendación hacia un destino. En esta gráfica que estamos viendo, y siguiendo con los países que tomamos como ejemplo anteriormente, vemos nuevamente ese efecto de ancla de la asociación de calidad de vida. Ahora bien, también sabemos, porque lo empezamos a detectar cuando analizábamos estos datos, que el modo en el que afecta varía de país en país. Por ejemplo, incluimos a Brasil, que como Perú se encuentra dentro del promedio de confianza, pero con un nivel mucho más alto de apego, probablemente por el trabajo de posicionamiento emocional que haya ido construyendo Brasil a lo largo del tiempo también. Entonces, a la hora de planificar un marco de acción, para nosotros también es muy importante poder contemplar que desde un punto de vista psicológico, los países son vistos de la misma manera que una marca, es decir, tienen una identidad, una imagen, una reputación que están basadas en una combinación de factores racionales y emocionales. Los factores racionales son criterios de los inversionistas, el comercio internacional o los turistas que buscan resolver necesidades prácticas. Son relativamente fáciles de medir y de trabajar y pueden ser cambiados mediante revisiones de políticas, de establecimiento de nuevos sistemas, de nuevas leyes, cambios en infraestructura. Ahora, los factores emocionales son todos esos criterios que todos nosotros como personas tenemos a un nivel más personal e inconsciente. Son creencias, sentimientos intuitivos que se tienen sobre un país y que son mucho más complejos de manejar. Pueden permanecer en nuestras mentes durante muchos años, incluso generaciones, irse pasando, y sabemos que tienen que ser manejados muy cuidadosamente. Por último, relacionado a esto, también tenemos que tener en cuenta que el grado de afectación a la preferencia, a la consideración y a la recomendación varía de acuerdo al país desde el cual se está evaluando, pero también desde su audiencia, desde quién en ese país, en ese contexto, está mirando aquel destino o aquel país para realizar una inversión, o para ir de visita, o para ir a estudiar, o para radicarse allí. Entonces, aquí me gustaría cederle la palabra a nuestro invitado, a Tono Franco, que como mencionaba Gustavo, cofundador de la firma de asesoramiento de expertos en turismo y viajes Global DIT en España, para que Tono pueda comentarnos un poco su impresión sobre estos temas, las conversaciones alrededor de España, la percepción y qué consecuencias tiene en la modificación de la percepción de la marca España. Tono, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que les voy a contar está en el marco de la incertidumbre absoluta en la que se está moviendo pues la investigación actual sobre qué está produciendo el COVID-19 y cuáles son las salidas, ¿no? Bueno, mi conocimiento está verticalizado en turismo, no puedo opinar de otras cosas. Y afortunadamente pues he podido colaborar y lo sigo haciendo con Future Brand cuando tenemos que entrar en aspectos de marca. Pero bueno, ya que me han invitado, les voy a contar un poco cómo lo vemos nosotros, cómo está gestionando o qué está sucediendo con la reputación de las marcas, de los destinos y cuáles son las vías que parece que son más comunes, ¿no? Y como verán en esas vías, los qués son bastante claros.
quizá lo que tenemos que ser capaces de diferenciarnos es en los cómo, ¿no? En cualquier caso, empecemos porque el COVID ha borrado los dos principios del funcionamiento de la actividad turística. Uno es el desplazamiento. No hay vuelos, están confinados, las personas en su casa, no hay transporte, no hay... Perfecto. Esa es una de las cuestiones básicas para que haya turismo. Y la otra es la personalización y el contacto. A la gente le gusta participar, compartir, y ahora pues hay una serie de medidas que nos dicen que tenemos que estar distanciados unos de otros. ¿Qué sucede? Que por encima de eso incluso hay un elemento fundamental en el que se basa la actividad turística, que es la confianza. Sin confianza nadie se iría de su lugar habitual, donde sabe dónde está el puesto donde compra el periódico, qué tiene que pedir, cuáles son los códigos para dar la propina, etc. O sea, nadie se marcharía a un lugar que está lejos de casa, cuyas costumbres a lo mejor son diferentes, donde no es su coche el que le lleva. Excuso decirles la confianza que supone que alguien vaya a un restaurante y que introduzca dentro de su cuerpo algo que alguien ha comprado en otro lugar, en otro momento, y lo ha elaborado en otro sitio que no ha visto. O sea, la confianza es la piedra angular del turismo. Bueno, pues esta maldita crisis lo que ha hecho ha sido romper la confianza. Entonces, en esa pérdida de confianza es donde se mueve ahora mismo la actividad turística. ¿Qué hay que hacer para recobrar la confianza? Y ese es el gran reto. Claro, no es precisamente la incertidumbre el mejor marco para luchar por esa confianza, porque no sabes exactamente qué va a pasar. Lo que sí que es cierto es que la única manera de reducir la incertidumbre, aunque no haya información fidedigna, es tener información y transmitir la información. Entonces, bueno, ese es el marco y ese es el reto. Hay que conseguir la confianza del mercado. ¿Retomar la confianza o construir otra confianza? España, si me pasan por favor la diapositiva. España, ¿qué ha sucedido? Pues que lleva 50 años, casi 60, de desarrollo turístico. Entonces, cuando todo empezó, la marca España era el lugar donde había una dictadura, donde bueno, había unos niveles de precios y un tipo de cambio absolutamente beneficioso para las clases obreras centroeuropeas. Era un lugar seguro, como suele corresponder a este tipo de regímenes. Era seguro porque se protegía más a los turistas que a los ciudadanos. En cualquier caso, en ese país se transmitían cuestiones típicas, ¿no? Típicas que a veces, como bien decía Ileana antes, nos han perseguido y incomprensiblemente, yo que he tenido la oportunidad de veranear, que era lo que se hacía, uno no se iba de vacaciones, veraneaba. Entonces, porque te ibas como 2 meses o una cosa así a tu lugar de vacaciones. Pues, bueno, yo veraneaba en Benidorm, que es un gran resort turístico del Mediterráneo español, y, por ejemplo, entre esas cosas que se le quedaban a un señor de Birmingham o de Düsseldorf en su cabeza era que España era flamenco y toros, y entonces te ibas o coincidías en algún aeropuerto y entonces te veías a estos señores rojos, perdidos, casi en coma etílico, porque, bueno, aquí el alcohol era más barato, era el lugar donde podían hacer de todo, y entonces te lo veías con un burrito, que, bueno, es una especie más o menos española, pero a ellos se le había quedado en la cabeza que eso era español, porque no lo tenían en su tierra, y un sombrero mexicano. Yo, que luego he tenido la suerte de disfrutar de México y lo sigo haciendo durante 20 años, pues siempre me río con mis amigos y amigas diciendo, bueno, ¿y qué hacían un señor de León con un sombrero mexicano? Bueno, pues porque al final las marcas, como bien nos contaban, transmiten unos valores determinados y esos valores se confunden y luego para quitarlos, tiempo, ¿no? Tuvo que venir Almodóvar, el AVE, la entrada en Europa, la caída del dictador, bueno, un montón de cosas que fueron conformando una marca país
no solo, como bien contábamos antes, no solo por una cuestión turística, sino también por un estilo de vida apetecible, ¿no? También hay que decir que estábamos en el lugar apropiado en el momento apropiado. Estamos situados cerca de un gran mercado de más de 300 millones de personas y que tenían que ir a la playa. Y entonces éramos un buen lugar con un buen clima y una buena disposición. En cualquier caso, algo hemos hecho bien y algo nos ha tocado por serendipia, pues perfecto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que de lo que era España es diferente, que ese eslogan consiguió posicionar la marca con esta idea de diferente, de toreros y de flamencos y estas cosas, a España te espera. España te espera, que es en la que están ahora. O sea, ahí ha habido todo un proceso de reposicionamiento de la marca. España te espera. El otro día una buena amiga y secretaria de Turismo del Estado en Michoacán decía que la parte en la que más, lo que más le había costado tomar, qué decisión le había costado tomar más en esta situación, y decía, era decirle al cliente que no venga. Claro, porque en el ADN de un promotor turístico está que vengan, ¿no? Bueno, pues este es el planteamiento donde está ahora la marca España. Espera, porque, por ejemplo, el condicionante fundamental, que es Europa y la apertura de vuelos y de fronteras, o la propia cuarentena que se ha impuesto para los turistas que pueden venir, pues recomiendan a los mercados: espérate y cuando esté preparado ya te llamo. Luego sobre eso hay una gran controversia sobre si se ha de abrir antes, Italia va a abrir antes, luego van el resto de los países competidores, España está siendo más cautelosa por cuestiones, bueno, pues ahí donde siempre te pliegas es si Sanidad dice las personas primero, pues hay que esperar y en esas estamos. En cualquier caso, la marca España ha conseguido posicionarse bien en sus mercados objetivos, básicamente, Alemania, Francia e Inglaterra suponen como el 80 y tantos % de la demanda exterior. Y bueno, en estos mercados somos un magnífico destino de sol y playa, con unas magníficas playas, con una calidad de agua fantástica, antropizadas, y todo eso es el estilo de pasar vacaciones de sol y playa en España. Y luego, entre los valores que tenía la marca España y que tiene, es la seguridad. Pero la seguridad estaba entendida o enfocada básicamente la seguridad física, contra la violencia física. Entonces, siempre hemos tenido a gala que nuestros destinos turísticos son destinos seguros donde puedes, bueno, pues solazarte y tener un comportamiento más disperso, digamos, del que tienes en tu lugar de origen, cosa que luego hemos pagado en muchos sitios a través de lo que se llama el cliente de borrachera, el turismo de borrachera, que muchos destinos que han llegado a ese límite han dicho, no, aquí me paro. Pero en cualquier caso, lo que decíamos es: somos un lugar seguro, somos un lugar con un espacio natural fantástico, y luego le fuimos pegando poco a poco y con éxito la gastronomía, la cultura, otros elementos, los festivales de música, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Pues que en este momento el atributo seguridad ha tomado otra dimensión. Y entonces ya no basta la seguridad física contra la violencia física, sino que aparece un ámbito más amplio, o un concepto más amplio de seguridad que incorpora la seguridad sanitaria, ¿no? Siempre hemos tenido también a gala que tenemos una gran sanidad pública, con lo cual eso ha permitido que grandes cantidades de residentes británicos o alemanes pasen aquí ya gran parte del año, hayan comprado propiedades, porque en los convenios que hay dentro de Europa, pues bueno, la sanidad española prestaba un servicio fantástico en ese escenario. Ese escenario ha cambiado y ha venido esta crisis sanitaria, la pandemia, y ha puesto en jaque todos los sistemas. Pero bueno, yo cuento mi experiencia desde aquí y eso ha impactado sobre un atributo que creíamos muy consolidado.
Bueno, ahora las cosas afortunadamente van mejor. La memoria del consumidor no suele ser muy, del turista especialmente, no suele ser muy larga, con lo cual yo creo que esto poco a poco irá desapareciendo, y también es cierto que los gobiernos, el español por supuesto, empezarán a fortalecer para estas nuevas amenazas a la vulnerabilidad física que han aparecido. Bueno, en ese planteamiento de marca, ¿qué se está haciendo y qué se me ocurre que se puede hacer? Y digo se me ocurre no como una ocurrencia, sino que viendo lo que hace todo el mundo y como una conclusión lógica, pasamos, por favor. Casi todos los destinos se están enfocando en una misma dirección. Y es en la dirección de la sostenibilidad y de la seguridad. Miren ustedes, normalmente la gente la gente no viaja por 4 cosas ahora mismo. 4 elementos fundamentales. El primero es la prohibición. No viajas porque no te dejan, se acabó. O te ponen unos problemas gravísimos, ¿no? Dicen, no, pues mire usted, tiene usted que quedarse 15 días en casa para poder disfrutar un fin de semana en Milán. Pues no voy. O sea, esta es una de las cuestiones, la prohibición. La otra cuestión tiene que ver con el coste. ¿Qué sucede? Nos abocamos a una crisis sin parangón. Eso no es una predicción negativa sobre... No. Ya lo dice todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, los propios países. La caída en España puede estar en torno entre el 11 y el 13% del PIB. Las tasas de desempleo se pueden ir a un 20%. Evidentemente, esta crisis es asimétrica, es decir, no afecta a todos los mercados de la misma manera. Y nuestros mercados de origen, pues unos estarán más afectados y otros menos. ¿Qué sucede? Pues que cabe esperar que la gente que va a viajar diga no me fío, o he perdido mi trabajo, o no me fío sobre si lo voy a perder, luego bajo mi dinero, no dinero de bolsillo, mi cesta para turismo, o no viajo. De hecho, acabo de leer un documento un poco antes de poder estar con ustedes y decía que, bueno, pues que determinados clientes, por ejemplo, españoles, decían que el 50% de los españoles no iban a viajar este verano, ni siquiera por España, no iban a hacer turismo. O sea, las cosas están complicadas en cuanto al futuro económico de las economías domésticas y de las personas. Esa era la segunda, ¿no? Primero, prohibición, segundo, coste. El tercero es la desconfianza, el miedo. ¿Y si voy y me contamino? ¿Y si, bueno, eso lo van a notar, esto es algo que los psicólogos están estudiando, ¿qué nos va a dejar este confinamiento? Yo ya llevo 70 días, creo que tengo con hoy. ¿Qué nos va a dejar en la cabeza? Ojalá que poco o nada, que todo sea bueno, pero en principio es una desconfianza de dónde voy, me puedo contaminar, iré a la boda, cuidado con el bar, el festival, el hotel grande. Bueno, o sea, eso es otro de los condicionantes. Y finalmente uno que no se está teniendo muy en cuenta y que nosotros, bueno, pues con nuestros clientes sí lo tenemos muy claro, y es la incomodidad. La incomodidad de cumplir todos los requisitos que te ponen los destinos. Ahora, para ir a la playa te vas a tener que registrar en algunos lugares, te van a decir si tienes plaza o no, cuánta gente hay, te tienes que poner la mascarilla. Hay un elemento donde de pronto dices, oye, pues si iba a hacer la pedida de novia, pues casi que no la hago con mascarilla porque no es el elemento. Quiero decir con eso, al margen de la broma, que hay un aspecto en cuanto a la satisfacción que se va a obtener esperada y que finalmente se obtenga del viaje, que el cliente puede decir, si no está asegurada, no voy. ¿Dónde están trabajando entonces la mayoría de los destinos? En transmitir seguridad y en transmitir confort. Y algunos en precio. Son las 3 cosas, porque la prohibición no la pueden atacar. Entonces, bueno, pues todos los destinos tratan, lo contaba antes Ileana, decía,
Las oficinas de turismo se han convertido en prescriptores creíbles de información para qué tengo que hacer si voy a. Lo cual es sí, y además qué pena que en un mundo manejado por la tecnología todavía no tengamos plataformas donde ustedes puedan saber en qué playa y en qué condiciones puede usted entrar el mes que viene en San Sebastián. O sea, no tiene sentido. Pero en cualquier caso, todavía son caminos que tenemos que recorrer y que no hemos recorrido del todo. ¿Qué sucede? Pues que todo el mundo trata de transmitir esa seguridad diciendo, aquí cumplimos. Han aparecido protocolos, guías de buenas prácticas, unos las piden internacionales, otros no tanto. En cualquier caso, en cuanto se tienen, quieren transmitirlo al mercado para decir, mi atributo de destino es seguridad. Y el otro atributo que se está trabajando es el de la sostenibilidad. De alguna manera, la masificación, el turismo, este éxito del turismo al que tanto queremos muchos de nosotros, pues ha provocado un efecto negativo sobre el medio ambiente. Al ser esta una pandemia que tiene que ver con la salud y que de alguna manera está poniendo en evidencia los destrozos que en algunos puntos la actividad turística había hecho, todo el mundo quiere utilizar la vuelta como una manera de aprobar las asignaturas pendientes. Es decir, corregir los errores de, bueno, no vamos a entrar en el barrio gótico de Barcelona o en los cruceros que entran en Venecia. En cualquier caso, todo el mundo, España lo está haciendo también, está comunicando sostenibilidad y seguridad, las comunidades autónomas lo están haciendo. Ese parece que es el camino. Yo creo que trabajar sobre esos dos conceptos va a ser una generalidad. La diferencia estará en que cada uno lo haga de una manera diferente al otro para ser más competitivo. Porque si no, se quedará en eslogan y poco más. Creo que el trabajo que hace Future, por ejemplo, Future Brand, de controlar cuál es la percepción, pero no solo por saber cuál es la percepción, porque eso no soluciona el problema, sino para poner la solución, para cambiar esa percepción, es fundamental. Desde luego, mi consejo es no se queden quietos y actúen. Gracias. Muchas gracias, Tono. Entonces, a modo de cierre, ¿qué tenemos que tener en consideración en este momento que estamos pasando? Bueno, primero que hay asociaciones que refuerzan la posición de una marca país y el contexto actual puede y ya las ha modificado. El grado de esa modificación en las asociaciones es variable por país y dependiendo de las audiencias. En segundo lugar, que la calidad de vida como concepto agrupador de salud, educación, estándar de vida y seguridad, entre otros, se muestra como una de las palancas que fortalecen y diferencian una marca de otra y probablemente sea una de las asociaciones que más modificaciones hayan sufrido con esta pandemia. Lo importante es poder determinar el grado de afectación de esa asociación y tomar medidas que puedan disipar dudas o incertidumbres sobre lo que está ocurriendo en cada uno de los destinos, ¿sí? En cada uno de los países. Por eso es importante poder monitorear la conversación para detectar así insights que nos permitan ir conectando con nuestra marca. También, y como mencionábamos, en este contexto el grado de seguridad sanitaria podría ser una nueva forma de acercarnos a un país, como un dato, una información cotidiana que todos vamos a compartir y vamos a querer conocer. En tercer lugar, la cuestión medioambiental, que también se muestra como una palanca importante para el fortalecimiento de una marca país, ya no es por una cuestión de moda, sino más bien como un dato constitutivo de la identidad de estos países. Entonces, desde la disponibilidad de agua potable hasta la contaminación del aire, todos son aspectos que se vuelven de importancia en este contexto. Y por último, el origen de los productos, que también es otra palanca clave, de dónde vienen estos productos que consumimos, con qué calidad están hechos, hoy cobra más relevancia que nunca y en especial en cuestiones de bioseguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno,
el monitoreo de las asociaciones que surgen de las conversaciones de nuestras audiencias a través de los distintos puntos de contacto es central para poder verificar cómo nos están percibiendo y qué tan fuerte o débil está nuestra marca y en qué aspecto. ¿Por qué? Monitorear hoy en día estas asociaciones nos van a permitir prever y prevenir una baja en niveles de preferencia, de consideración y de recomendación, que son al final del día los que nos acercan más al cumplimiento de los objetivos de una marca país o de una marca destino. Recordando finalmente de que la razón de ser de estas marcas tiene que ver con lograr llevar a las personas a tener una mejor calidad de vida, permitirles concretar negocios y así lograr prosperidad para más personas. Entonces, así concluimos un poco este primer camino a través de este enfoque y de estas reflexiones que nos permiten entender cómo quizás podemos observar lo que está sucediendo, qué está sucediendo y empezar a pensar marcos de acción. Yo les agradezco mucho la participación y su tiempo y vuelvo a hacerle la palabra a Gustavo para nuestro cierre. Muchas gracias nuevamente a todos y a lo largo de la interesante conversación que mantuvimos con Ileana y con Tono, a quienes desde ya agradezco en nombre de FutureBrand, han aparecido algunas preguntas. La que más se ha repetido es si esto va a estar disponible. Efectivamente sí, como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo con todas las actividades de este tipo que estamos llevando a cabo. Vamos a tener después, ustedes van a recibir, quienes se han inscrito, un mail con la posibilidad de bajar la propia presentación y además verla de nuevo a toda la presentación también en vivo. De todas formas, a pesar de que estamos todavía dentro del límite del tiempo, no nos queremos extender demasiado. Sin embargo, creo que hay lugar para que por lo menos tanto Tono como Ileana respondan una o dos preguntitas, brevemente, por supuesto. Pero empiezo con una pregunta para Tono, que dice Florencia, pregunta ¿cómo se siente el rol de las políticas públicas de salud hoy en España? ¿La gente local aprueba la decisión y la gestión del gobierno? Wow. Bueno, yo creo que hemos sido muy disciplinados en la confinación, es decir, la gente sí que lo ha aceptado. El reto está en la desescalada, en la apertura. Es decir, todo el mundo, cuando era maximalista la acción de quédate en casa, pues lo ha hecho. Lo ha hecho y con un grado de seguimiento brutal. También es cierto que las fuerzas del orden público también te multaban o detenían gente. O sea, esto no ha sido una broma, era obligatorio y punto. El reto es que ya llevamos 70 días, ha empezado el desconfinamiento y poco a poco empezamos a tener que cambiar nuestras conductas del día a día. Ya no es que te quedas en casa y haces lo que quieres, sino que sales a la calle. ¿Qué sucede? Pues que la estancia en bares, por ejemplo, donde, bueno, pues aquí saben ustedes que somos muy de barra y de la cerveza. La verdad es que todos los latinoamericanos somos muy cercanos y muy, no sé, nos apapachamos y la fiesta nacional se llama el grito y la música y todo esto, claro, hacer que estas cosas cambien en nuestra cabeza y en nuestros hábitos está siendo más difícil. Las playas no se han abierto, se dejaban ir a correr, ya hay casos de playas donde la gente ha ido a tomar el sol y a tomar el baño, bares que han tenido que cerrar porque no podían controlar a la gente. Creo que es importante que las medidas de sanidad tengan también una campaña de responsabilidad y no solo coercitiva, especialmente en esta desescalada.
Esperemos que no se politice más porque estamos en un estado de alarma. Ahora, ayer se abrió 15 días más. Esperemos que sea el último. También ha venido muy bien que haya un mando único. Pero bueno, hasta ahora bien, con las disensiones normales. Ahora viene la prueba de fuego. A ver si somos capaces de cambiar nuestros hábitos, porque va a ser un corto espacio de tiempo. O sea, 6 meses en la vida de las personas, visto con perspectiva, deberíamos de hacerlo. A ver si somos capaces. Muchas gracias, Tono. Una pregunta para Ileana. Pregunta Pablo Miño. Cuando trabajamos con marcas país, ¿de qué forma las propuestas iniciales al cliente difieren de las que les hacen a una marca privada de producto, como una aerolínea o una cadena de restaurantes? ¿O el formato de asesoría es más estándar, siguiendo principios de branding que aplican tanto para países como para productos privados? Sí, nosotros trabajamos con un modelo jerárquico de decisión que lo que nos ayuda a entender son las distintas áreas de inversión y de decisión de una marca, que va desde el mero conocimiento hasta la satisfacción, la preferencia, digamos, son como estadios y escalones, si se quiere, un poco comparado como si fuese un embudo, que pueden llegar a ser compartidos tanto por marcas país o marcas destino, como por marcas, digamos, corporativas y más orientadas a producto o servicio. Digamos, esa estructura que nos hace entender por qué estadios de decisión o de inversión tiene que transitar una marca, como estructura puede funcionar como base para todo tipo de marcas. Ahora, sin lugar a dudas, como mencionábamos, las marcas países y las marcas destino trabajan con una complejidad mucho mayor en, digamos, todas las áreas de promoción que tiene un país. Veíamos en el chart sobre el consenso dinámico de los distintos sectores, digamos, tiene como una complejidad, digamos, que es muy particular y distinta, si se quiere, como dinámica, hasta incluso de comportamiento de marca, distinta a una marca de producto de consumo masivo o de servicio. Entonces, si bien hay una estructura metodológica, si se quiere, compartida, para que nos ayuda a estructurar un trabajo, lo cierto es que hay luego una capa que es bien particular a este tipo de marcas. Y te diría que es particular a marcas países, luego es particular a marcas destino, que quizás se focalizan únicamente en promocionar turismo, y asimismo también puede ser particular a marcas made in o a marcas de promoción de sectores productivos, como puede ser Perú Textiles, Wines of Chile, etcétera, digamos. Cada una de ellas va a tener su particularidad anexa. Todas pueden ser analizadas, observadas y construidas a partir del mismo modelo jerárquico de decisión que utilizamos en FutureBrand. Gracias. Gracias, Ile. Propongo hacer solamente una preguntita más a cada uno, que hay por suerte bastantes, y las respuestas breves, así como las han estado haciendo, para después ya cerrar, porque no queremos pasarnos de los 55 minutos. Una que creo que resume algunas otras que han salido también en la lista de preguntas para Tono. Pregunta Perla, ¿podría ser el turismo gastronómico un elemento clave para la reactivación del turismo doméstico y después internacional y la sustentabilidad del lugar mediante stakeholder engagement? Tono. Bueno, el otro día leía un informe que había hecho McKinsey, que es una magnífica consultora mundial, sobre el comportamiento del mercado turístico en China. Bueno, lo he dicho antes, la incertidumbre es tan brutal que nos tenemos que quedar con una investigación que se ha hecho ahora, hace 2 semanas que salen los chinos y a ver cómo se comportan. Y lo que decían es que, lo primero que decían los chinos es que iban a ir a comer y luego iban a ir a viajar, desde el punto de vista del ocio, ¿no? También es cierto que el consumo gastronómico tiene su principal cliente en la mayoría de las ciudades, obviamente en la población, salvo algunas que ya se desbordan de clientes, de turistas, y en París, por ejemplo, pues los 3 estrellas Michelin tienen que reservar mesas para los locales porque si no acaban, digamos, siendo invadidos por gente que no
que no es de la ciudad y ellos quieren tener una marca, en este caso, parisina y francesa. Pero bueno, en cualquier caso, respondiendo a la pregunta formulada, yo creo que tiene muchas cosas. La gastronomía tiene muchos elementos que son consecuentes con esos valores que parece que la sostenibilidad y la seguridad, desde el punto de vista de la vulnerabilidad física, de la persona, cumple muchas cosas. Me explico. La gastronomía local, por ejemplo, utiliza el ecosistema local, las redes de aprovisionamiento local, de ahí han nacido el kilómetro cero, los slow food, este tipo de comida. Entonces, la gastronomía, por ejemplo, México es patrimonio de la humanidad, Perú tiene una magnífica gastronomía conocida en el mundo, Argentina, bueno, mucha de la gente que nos está escuchando tiene grandes cocinas. Esas cocinas están basadas en el valor ambiental, no son cocinas de fusión necesariamente, son cocinas basadas en los productos propios. Este tipo de cocina, con una elaboración ancestral, está más que testada en cuanto a lo sana, es cocina sana, cocina ecológica, de cercanía. Yo creo que esos valores de la cocina van a jugar mucho a favor de la cocina. No quiero decir yo que otras cocinas que estén más en la fusión y en la creatividad vayan a sufrir quizá a corto plazo sí van a sufrir más, pero esa cocina natural, cercana, basada en el producto, en la tradición, en el patrimonio cultural y gastronómico, yo creo que ahí sí que va a jugar un gran papel como un elemento fundamental de la recuperación. No va a ser el elemento de la recuperación, porque el turismo gastronómico no es capaz de mover a 1.400 millones de personas. Evidentemente, lo que debe de hacer es instalarse en los otros productos para aportarle esos valores que antes nos comentaban para que entren en la cabeza de que cuando uno va yo vuelvo a Michoacán porque tengo ahí parte de mi corazón en México, pues cuando uno va a Michoacán y cocina de las cocineras tradicionales purépechas, se está comiendo la cultura de hace 500 años o 600 años de un pueblo. Claro, eso es experiencial, es sostenible, es responsivo, o sea que ahí yo creo que tiene un gran papel que hacer el turismo gastronómico. Muchas gracias. Muchas gracias, Tono. Una última pregunta antes de hacer un cierre. En este caso para ILE, pregunta Fernando Marinovich si es posible desarrollar una investigación específica para la contingencia actual de las marcas países asociada al COVID-19, considerando un modelo de social listening y tomando en cuenta los datos perceptuales que ha levantado FutureBrand. Sí, Fernando, la verdad es qué interesante tu pregunta porque creo que es un poco condensación de lo que conversábamos recién, en el sentido de que nuestros reportes, digamos, brindan un track histórico y una mirada de una foto que, bueno, claro, con investigación de campo que fue hecha antes de la pandemia. Entonces, si bien puede darnos información muy relevante, y no solo sobre las asociaciones, sino sobre todas las otras dimensiones de las marcas, lo cierto es que también en un contexto como en el de hoy, y que lo describíamos un poco en toda la conversación del webinar, digamos, ha ido cambiando, seguro han ido cambiando las posiciones, las asociaciones, digamos, hubo una línea de quiebre y un corrimiento. Entonces, para poder entender qué está pasando hoy, el mejor lugar, porque estamos todos en nuestras casas, porque todo se mueve a través de lo digital y de lo online, y así lo va a hacer probablemente durante cierto tiempo, es ir a escuchar lo que está sucediendo online. Entonces, lo que nosotros estamos empezando a hacer para algunos de nuestros clientes es justamente eso, poder entender un poco cómo era esa percepción, ese posicionamiento de esa marca a lo largo de todo el track histórico que tenemos en nuestra información, y estamos haciendo escuchas en redes sociales, en medios de información, como para tratar de entender cuáles son los tópicos y los
digamos, los puntos de preocupación o de interés de las audiencias, pero no lo hacemos, digamos, sin una estructura, sino que vamos a buscar, digamos, qué está sucediendo alrededor de las asociaciones que ya vimos y sobre todo de estas tres palancas que les mencionábamos, es decir, estos tres, esos atributos y esas asociaciones que mencionábamos como claves: calidad de vida, aptitud para los negocios y todo lo que tenga que ver con el origen de los productos del Made in. Allí estamos haciendo especial foco para entender cómo se han movido y si eso ha debilitado de alguna manera justamente esto, ¿no? La preferencia, la consideración y la recomendación. Entonces, justamente este marco que les ofrecimos hoy en el webinar es un poco eso, ¿no? Compartirles cómo nosotros estamos pensando, analizando y trabajando hoy con nuestros clientes. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ile, gracias Tono, respectivamente. Y efectivamente, como dije hace un ratito, hay varias preguntas también. Lo que permite este sistema es que las vamos a poder, por supuesto, conservar y eventualmente también tanto Ile como Tono las van a poder responder. Gracias a todos los que han participado también en esta presentación. Estamos viendo gente que está desde Canadá, en realidad, hasta Argentina, Uruguay, atravesando prácticamente todos los países de América. Y en relación con la información que mencionó también Ile, va a aparecer ahora el link para poder descargar el reporte de marcas país de América Latina, que está disponible también en la web de Futurebrand para aquellos que quieran descargarlo. Creo que, como dijo Tono, como dijo Ileana, también es importante entender la realidad, es importante continuar analizándola, así que sin duda vamos a estar nosotros también en contacto y publicando más cosas en la medida que vayan surgiendo novedades dentro de esta situación tan particular, como decíamos al principio, que estamos viviendo todos. Gracias nuevamente, nos vemos en nuestro próximo encuentro, que lo iremos comunicando, por supuesto, por las redes sociales. Hasta la próxima. Un saludo desde España. Hasta luego.